Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y en este momento, pues ya hoy es viernes, hoy estamos en el último día de labores, en el día de la preparación y Dios nos ha permitido llegar hasta este momento. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y pues hasta este día hemos podido llegar, estamos despertando un nuevo día de labores, pero también de preparación para nuestro día más esperado de la semana, o eso espero. Y es el día en el que nos encontramos con el Señor, el Santo Sábado. Y hoy viernes tenemos como siempre el repaso de la lección. Que hoy tenemos el repaso de la lección que se titula El anhelo de Dios en Sión. Y antes de que comencemos nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia y amor nos regalas la oportunidad de llegar a este momento. Estamos en el día de la preparación, estamos en el último día de nuestras labores, de nuestros quehaceres, de nuestros afanes, y es el día en el que nos preparamos para poder disfrutar de un maravilloso día, de tranquilidad, pero al mismo tiempo de comunión contigo, de poder aprender de tu palabra, de estar al 100% conectados contigo, Señor, en todas las actividades propias de este día. Señor, queremos que en este momento tu Espíritu Santo esté con nosotros y que sea Él el que nos dirija para poder estudiar tu palabra, que sea Él el que nos orienta, el que nos ayuda, que sea Él el que nos guía en el momento de estudiar para que podamos encontrar las palabras, los mensajes que tú tienes para nosotros en este día. Y por eso pues necesitamos de Él y suplicamos que sea Él también el que nos capacita para poder poner estas cosas en práctica, Señor, que es lo más importante, que no se quede como conocimiento, sino que lo podamos vivir. Señor, gracias por escuchar esta oración y porque tú la contestas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El anhelo de Dios en Sión. ¿Cuál es el anhelo de Dios en Sión? Pues la lección de esta semana, basados en el libro de los Salmos, el autor intenta mostrarnos en el espacio que tiene cuáles son los anhelos de Dios, el anhelo de Dios para su pueblo, el anhelo de Dios cuando se refiere a Sión, no es solamente para esa Sión, esa ciudad de la antigüedad, del antiguo Israel, sino para su iglesia en el día de hoy, que ese es espiritualmente hablando Sión hoy en día. Sión en el día de hoy, espiritualmente hablando, es la iglesia alrededor del mundo, la iglesia mundial. Y pues, ¿cuál es el anhelo de Dios en Sión? ¿Qué tal si al analizar esto pensamos en todo momento, cuando vayamos mirando el anhelo que Dios tiene en Sión, cada una de las partes que hemos estudiado en esta semana, lo aplicamos de esa manera espiritual? No pensemos solamente en el antiguo Israel y en la Jerusalén antigua, sino en la Sión espiritual, en la Sión actual, que es la iglesia. Entonces, ese anhelo que Dios tiene para Sión es para su iglesia en este momento, y apliquémoslo de esa manera en este momento. Y pues, el primer anhelo es el que aparece en el Salmo 84, los versículos del 1 al 4. Dice: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El primer anhelo que Dios tiene para Sión es que nosotros podamos vivir perpetuamente en sus atrios,
Es decir, que nosotros podamos estar en las moradas del Señor. El primer anhelo es un anhelo de que podamos estar con Él literalmente, físicamente, en la Sión literal, en la Nueva Jerusalén, con Él en sus moradas, aunque el Salmo se refiere al santuario, al templo de la época de David, pero recuerde, hay que aplicarlo a lo que era sombra ese tabernáculo. 1, el cielo, la Sión celestial. 2, la iglesia. Entonces, el primer anhelo es que podamos compartir con Él, acá, mientras estamos acá, espiritualmente, en la Sión terrenal, que es su iglesia. Que anhelemos estar en la iglesia del Señor, tanto a nivel corporativo o nominativo, en su iglesia, como iglesia mundial, pero también en su iglesia, físicamente hablando, en nuestra iglesia local, compartiendo con nuestros hermanos, gozando de su compañía, gozando del aprendizaje mutuo de la familia en Cristo Jesús. Pero es que el anhelo de Dios es que nosotros anhelemos eso. No sé si me entienden, pero el primer anhelo de Dios es que en nosotros haya también ese anhelo de estar con Él en sus atrios. Precisamente por eso, la siguiente parte del versículo dice de la siguiente manera. No voy a leer la parte, todo el Salmo, sino que quiero leer precisamente lo que da título a ese día. Y está en el Salmo 84, en el versículo 10, que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mis queridos hermanos, que nuestro anhelo sea igual que el anhelo de Dios, que sea estar en los atrios del Señor, que para nosotros estar un día en el santuario, en las moradas del Señor, hablando espiritualmente en su casa de adoración, en la iglesia y también en su iglesia corporativa mundial, que ese sea nuestro anhelo, que para nosotros sea mejor estar un día en la iglesia que estar 1000 días afuera en la maldad de este mundo. 1000 fuera de ellos antes que habitar, un día en ellos antes que habitar 1000 en las moradas de la maldad. Mis queridos hermanos, nuestro anhelo debería siempre poder estar ante la presencia del Señor. Estar siempre gozándonos en la presencia de nuestro amado Salvador. Y ese es el primer anhelo. El primer anhelo de Dios es que sea nuestro anhelo poder estar siempre a su lado. Porque eso es lo que da a entender el versículo. No significa que vamos a pasar un solo día, el sábado. No. Es que aunque estamos solamente el sábado en la iglesia físicamente hablando, no significa que debamos dejar de estarlo espiritualmente hablando con toda la iglesia mundial. Un día en la iglesia es mejor que 1000 días fuera de ella. ¿Cuál es el siguiente anhelo que Dios tiene para nosotros? El siguiente anhelo que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para Sión, el siguiente anhelo que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia mundial en este tiempo, tiene que ver con la paz. Y el Salmo 122 en los versículos del 1 al 5 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David.
Y en el versículo 6 al 9 dice: pedid por paz a Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y termina diciendo: la paz sea contigo. La paz sea contigo. Ese es otro anhelo que Dios tiene para con nosotros. Él quiere darnos paz. Él quiere que la paz esté en medio de nosotros. Que tengamos paz no solamente en la parte vertical entre Dios y nosotros, sino también en la parte horizontal, es decir, entre nosotros como hermanos. Que en Sión, es decir, en su iglesia mundial, global, haya paz entre todos sus hijos. Mis queridos hermanos, es triste ver cuando la iglesia se divide por cuestiones que no debería dividirse. Se divide por cosas que no deberíamos estar discutiendo. Es triste cuando la iglesia se divide y no hay paz internamente en la iglesia por cuestiones personales, por ideas personales, porque no quieren aceptar mi idea o porque algunos quieren irse con la corriente de la sociedad, con la cultura en la que vivimos. Mis queridos hermanos, esa no debería ser algo que estuviera en la iglesia. Las divisiones por esas cuestiones no debería de existir. Mis queridos hermanos, es triste ver cuando hay un claro así dice Jehová, que dividamos la iglesia porque yo quiero seguir con mis concupiscencias. Y perdonen que diga esto tan de frente, pero es injusto que cuando hay un claro así dice Jehová, como por ejemplo que el homosexualismo, que las cuestiones como la identidad de género, son pecado delante de Dios. La agenda que sigue este mundo, esa agenda, que hay un claro así dice Jehová, que no es correcto que dividamos la iglesia por ese tema cuando no debería haber discusión, cuando es claro en la palabra de Dios. Y así sucesivamente hay muchas cosas que dividen la iglesia, que aunque hay un claro así dice Jehová, que así dice la palabra del Señor, y aún así, por nuestras ideas, por nuestro anhelo de ir con las corrientes de la cultura, de la sociedad, permitimos que esas cosas generen división en nuestra iglesia. Eso no debería ser así. Por eso el Salmo dice: pedid por paz en Jerusalén. Jerusalén, Sión, actual, la iglesia de Dios. La paz, eso es lo que quiere Dios para nosotros, para cada uno como individuo, pero también para su iglesia, que haya paz entre todos nosotros, pero eso solamente puede existir en un así dice Jehová, no en seguir nuestras propias corrientes, nuestras propias tendencias, nuestras propias concupiscencias, sino aceptando un así dice Jehová, una clara muestra de su palabra en cuanto a todos los temas. Pero además de eso, en todos los sentidos, Dios quiere que haya paz en su pueblo, que haya paz en Sión, que haya paz entre el pueblo de Dios en su iglesia a nivel mundial, en todos los sentidos. Paz mental, paz espiritual, paz doctrinal, paz interna, paz los unos con los otros, que haya paz. Es lo que quiere el Señor. Es un don que Dios nos da y quiere otorgártelo a ti, otorgármelo a mí, que nos quiere otorgar paz a cada uno de nosotros y paz entre nosotros. El otro anhelo que Dios tiene es que finalmente Sión sea el hogar para todas las naciones. Y pues eso es lo que hemos visto. Eso es lo que es hoy en día
Sión espiritual y lo que será la Sión literal, la Sión antitípica. No sé si me entienden esa terminología de la tipología, pero la verdadera Sión, la Jerusalén celestial, tanto la espiritual, que es su iglesia mundial, como la literal, la nueva Jerusalén, la celestial. El anhelo de Dios es que sea el hogar para todas las naciones. Ese fue el plan desde el principio. Por eso el pacto de Dios con Abraham era: y serán benditas en ti todas las naciones. Y pues el Salmo 87 dice: su nacimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y los versículos del 3 al 7 dice: cosas gloriosas han dicho de ti, ciudad de Sión. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro, con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá: este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir los pueblos: este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti, para cantar sobre Maalat. Es decir, el anhelo es que en algún momento todas las naciones finalmente encuentren su hogar en Sión. Y hoy en día lo podemos ver un cumplimiento parcial en la Sión espiritual, que es su iglesia, porque todas las naciones conviven en ella. La iglesia mundial está compuesta por personas de casi todas las naciones del mundo. Digo casi porque nos falta llegar a algunas partes. Y necesitamos hacer el esfuerzo por llegar a todas aquellas partes. Pero ya la iglesia es prácticamente mundial. Y hay personas de todas las nacionalidades, de todos los lugares del mundo. Y eso lo podemos ver incluso en nuestras iglesias locales. Por ejemplo, a la iglesia donde yo asisto hay personas, hay ingleses, hay personas de Inglaterra, hay colombianos, la mayoría, hay venezolanos, hay africanos, hay ¿de dónde más? Hay ecuatorianos, hay bolivianos, hay de muchas naciones. Entonces, la Sión espiritual, hoy en día, la iglesia del Señor ha cumplido en parte ese anhelo del Señor, que todas las naciones encuentren su hogar en Sión, en la Sión espiritual, que es su iglesia, la iglesia del Señor. Pero también se cumplirá de manera escatológica, de manera literal en el futuro, en la Nueva Jerusalén, cuando todos los redimidos de todas las épocas, de todas las naciones, se reúnan en ella y sea el hogar de los redimidos del Señor, que la Nueva Jerusalén será el hogar de todos y cada uno de los redimidos de todas las naciones, de todos los pueblos. Mis queridos hermanos, eso tendrá que ser maravilloso, poder estar allí en aquel día en el que todos podamos reunirnos como un solo cuerpo, como un solo pueblo, todos los pueblos como un solo pueblo en la Jerusalén celestial. Y pues podemos disfrutar en parte de eso ahora, si tenemos unidad, si tenemos paz en el pueblo del Señor, el anhelo que el Señor tiene, también porque todas las naciones también pueden encontrar su hogar en la iglesia mundial del Señor. La gloria de Sión
atrae a todas las naciones, la gloria de su iglesia. Si ven a la iglesia dividida, si ven a la iglesia peleando por cuestiones que no tienen nada que ver, si ven a la iglesia en confusión, en desorden, que ni siquiera se terminan de aclarar con sus ideas y con lo que realmente está en la palabra de Dios, si empezamos a echar tierra sobre nuestros principios, sobre nuestras creencias, sobre los principios que hemos creído desde un principio, si nos ven divididos, Sion no tiene gloria. No hay una gloria que mostrarle al mundo. Pero es nuestro deber que Sion le pueda mostrar la gloria al mundo para atraer a todas las naciones a ella. Y así que las fronteras del reino del Señor se borren, que ya no hayan fronteras, porque el reino del Señor abarca toda la tierra. Ese es el anhelo del Señor. El otro anhelo que tiene que ver mucho con el anhelo que vimos acerca de la paz en Sion es la seguridad y la paz de Sion. En el Salmo 46, en los versículos 1 al 7 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El otro anhelo que Dios tiene es que nosotros tengamos seguridad y paz en Él, que tengamos confianza, que haya esperanza en medio de su pueblo, aunque haya turbulencia. Estudiábamos durante esta semana que las aguas turbulentas que braman y que hacen estremecer todo representan a las muchedumbres y a las naciones. Aunque las muchedumbres y las naciones estén convulsionadas en este mundo, aunque hayan guerras, conflictos, rumores de guerras, pestes, desastres naturales, gran convulsión y desastres en todo el mundo, Dios es nuestra fuente de seguridad y de paz en este mundo. Dios anhela darte paz y darte seguridad, seguridad de su redención, seguridad de su salvación, seguridad de tu salvación, de tu vida eterna, darte la seguridad y la esperanza de que un día no muy lejano, pase lo que pase en este lugar, estarás con Él por la eternidad, pero también de darte, aún aquí, en medio de las convulsiones, desastres, conflictos y guerras de este mundo, quiere que tú sientas paz, tranquilidad y seguridad en sus brazos, pase lo que pase. Dios anhela, de verdad anhela que nosotros podamos gozar de seguridad y de paz en sus brazos, en sus brazos, en su seno, en su regazo, en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en Sion, en la iglesia mundial, pero también individualmente cada uno en su corazón. Que puedas encontrar paz, mi querido hermano. Dios sigue siendo la fuente de paz, tranquilidad, gozo y seguridad para cada uno de nosotros. Él es la fuente de esa paz, Él es la fuente de esa seguridad. Aunque las naciones estén convulsas en problemas, en discusiones, en conflictos, en luchas por el poder, por las ideologías, por las guerras, por los rumores de guerras, las pestes y los desastres, aunque el mundo esté en los clamores, en los dolores de parto,
porque ya muy pronto viene el Señor. Aunque estén ocurriendo tantas cosas, Dios anhela que tú encuentres la paz y la seguridad que solamente Dios nos puede dar. Es obviamente evidente que Dios se ha alejado de que el mundo, la tierra, este planeta, los habitantes de este planeta se han alejado de Dios, han rechazado a Dios y por eso se encuentra en ese estado de convulsión como en el que nos encontramos hoy en día en nuestra sociedad. Desastres, conflictos, problemas, maldad que se ve por todos los lugares. Como les decía esta semana, es solo encender la televisión y mirar las noticias para que veas cantidad de cosas todo el tiempo. Noticias sobre guerra, sobre desastres, sobre corrupción, sobre maldad, sobre robo, sobre narcotráfico, sobre muertes, asesinatos, violencia. Cantidad de cosas. El mundo se ha alejado muchísimo de Dios. Y el estado de cosas en la sociedad nos muestra eso. Pero Dios está en medio de su pueblo. Y donde Dios mora, mora la paz y la seguridad que podemos encontrar en Él. Su pueblo es como un oasis en medio de este mundo convulsionado. Es como ese sitio, ese lugar seguro de paz. Pero no porque sea la iglesia, sino porque Dios es el que da esa paz. Es decir, si estamos en Cristo Jesús, si Dios está en medio de su pueblo, en su pueblo hay paz. Mis queridos hermanos, el último anhelo que Dios tiene para Sión en este mundo es que sea tan inamovible como la Sión literal del Antiguo Testamento, como ese monte de Sión que no se mueve, como las grandes montañas, las grandes colinas que son inamovibles para el ser humano. Para Dios, pues no. Dios puede hacer lo que quiera. Él formó el planeta, pues una montaña no va a ser inamovible para Él. Pero para el ser humano, una gran montaña es completamente inamovible. Y así como son de firmes las montañas, así como eran de estables para los seres humanos de aquella época, la montaña de Sión, así de inamovible quiere Dios que seas tú. Que tú y yo seamos inamovibles, firmes, seguros, inconmovibles en Sión. Eso es lo que dice el Salmo 125. El Salmo 125 en los versículos 1 y 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es decir, si tú y yo confiamos en el Señor, permanecemos en el Señor, no seremos como la veleta que es llevada de aquí para allá por el viento, no somos como las olas que son llevadas y traídas por el viento de aquí para allá. No, mis queridos hermanos. Si confiamos en el Señor, si nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro anhelo están puestas en Cristo Jesús, seremos inamovibles como las montañas, que no las mueve el viento, no las mueve la tormenta, no las mueve el huracán. Están inamovibles, erguidas allí, sin conmoverse. Así como los montes, como el monte de Sión, así serás tú y seré yo, cada uno de nosotros, si ponemos enteramente nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestro anhelo en Cristo Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Ese es el anhelo de Dios, que seamos inamovibles, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Hablábamos acerca de la vara que se utilizaba para castigar. Y dice que cuando confiamos en el Señor, la vara de la impiedad no reposará sobre nosotros, es decir, no nos castigará la maldad, porque cuando la maldad entra en su pueblo es como un castigo,
empiezan a ocurrir cosas malas, viene la división, vienen las contiendas, vienen las discusiones, vienen los problemas. Cuando dejamos de confiar en Dios, en su palabra, vienen las dificultades. Empezamos, el salmista muestra esa figura como que cuando la vara de la impiedad castiga a la iglesia, castiga al pueblo de Dios, es cuando la iglesia tiende a irse hacia la maldad, hacia lo malo. ¿Por qué? Dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Es decir, cuando la iniquidad golpea al pueblo de Dios es porque el pueblo está estirando sus manos. Es una figura de anhelar las cosas malas, de ir, de resbalar sus pies tras las cosas del mundo, de la impiedad, de la iniquidad. Pero si tu confianza, tu anhelo, tu esperanza, tu fidelidad están puestas en el Señor, la vara de iniquidad jamás golpeará en tu vida. Y tú podrás estar firme, podrás estar inconmovible, como el monte de Sión. Los hijos de Dios pueden sentirse a veces desanimados por el éxito de la maldad y de los malos y la aparente derrota y fracaso de los buenos, de los justos. Pero si tu confianza está en Cristo, no resbalarás. Si tu esperanza y tu fidelidad están en el Dios de Jacob, no resbalarás, no caerás. Mis queridos hermanos, estos son los anhelos que Dios tiene para ti y para mí, para su pueblo. ¿Quieres tú ser parte de ese anhelo? ¿Quieres tú que el anhelo de Dios se cumpla en tu vida? ¿Anhelas que ese anhelo que Dios tiene para Sión, tú eres parte de Sión, eres parte de su iglesia? ¿Quieres que se cumpla en tu vida? Acércate a Dios, sé fiel al Señor, no te sueltes de su brazo, ámale, anhélale y sobre todo, aférrate con todas tus fuerzas a ese maravilloso Dios, a ese maravilloso Señor. Te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, para que hagas de eso tu primera labor. Ama al Señor, entrégate a Él y que Él pueda cumplir su anhelo en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan este mensaje, para que compartan este video y compartan este mensaje con todas las personas que puedan compartir, con todos aquellos a quienes ustedes puedan llegar. Mis queridos hermanos, si hay algo que les haya gustado, si hay algo que quieren compartir con nosotros, déjenlo allí en la caja de los comentarios. ¿Qué encontraron en la lección de esta semana que haya enriquecido su vida, su experiencia espiritual y quieran compartirla con nosotros para enriquecer nuestro estudio también a cada uno de nosotros? Si no te has suscrito al canal, suscríbete y únete a nuestro grupo de estudio. Y mis hermanos, no siendo más, solo me resta desearles de antemano un muy feliz sábado y también desearles un muy feliz día y que el Señor les bendiga a cada uno.